noches, hermanos. Bueno, esperamos que los que estamos aquí y nuestros círculos cercanos pues no hayan tenido inconvenientes con toda esta agua, pero ha sido increíble la cantidad de agua que ha caído, impresionante. Esta tarde todavía seguía lloviendo y anunciaron ahora una onda tropical para el fin de semana. Wow. Bueno, realmente cuando pasan estas cosas yo pienso en aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad, en orillas de ríos, en sectores que no tienen ni siquiera calles asfaltadas, que realmente su vida se complica muchísimo. Así que llevemos a muchos de los que a veces están a nuestro alrededor, llevémoslo en oración y seamos sensibles también, y si podemos prestar una mano amiga, pues estemos ahí prestos a eso. Atentos de si podemos ayudar de alguna manera. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra quinta sesión en esta segunda parte del curso Hacia una vida auténtica. Y hoy hemos titulado esta sesión ¿Cómo caminar con Dios? Yo quisiera hacer primero un recorrido. Por lo que entiendo, han sido los señalamientos que Santiago ha hecho en los primeros 4 capítulos de su libro. Bueno, específicamente en los primeros 3, pero tomando 3 versículos del capítulo 4 también. Ustedes recordarán algunas de estas cosas, pero es importante hacer este recorrido porque lo que vamos a tratar hoy, el pasaje que vamos a tratar hoy, es como la culminación de todos estos señalamientos, y él llega a una especie de clímax donde hace lo que vamos a leer que él hace en el texto que toca para hoy. Pero veamos los señalamientos que Santiago hace a lo largo de estos primeros 3 capítulos. En el capítulo 1, versículos 9 y 11, él reprende y señala la actitud de algunos de gloriarse en la posición social y económica, de una confianza en lo material. Luego, un poco más adelante, en el mismo capítulo 1, versos 13 al 15, él hace la advertencia de que cuando pequemos no culpemos a Dios, sino que reconozcamos que ese pecado que cometemos proviene de nuestras propias pasiones, de que abracemos nuestra responsabilidad en nuestras caídas. Un poco más adelante también él reprende y señala la ira humana cuando respondemos con enojo, con irritación extrema ante cualquier situación que se nos presente en la vida y sobre todo con otros que están a nuestro alrededor. También en el 1:22 al 25 él reprende la hipocresía religiosa de algunos, de que escuchamos la palabra pero no la ponemos en práctica, y nos exhorta y nos ordena, nos manda a no ser simples oidores sino hacedores de la palabra. Asimismo, en el 1:27 señala y reprende la indiferencia hacia el necesitado, y como muchas veces le decimos a alguien ve con Dios o caliéntate, pero no le damos nada para que lo haga. Y critica, o más que critica, observa y reprende esa indiferencia y el no practicar la misericordia. En el capítulo 2, del 1 al 9, hay toda una sección del favoritismo en la iglesia, de cómo habían algunos que entraban con un anillo de oro, con una ropa muy elegante, y le dábamos el lugar de preferencia, mientras que al que no tenía esas condiciones no le dábamos esa preferencia. Asimismo, en el capítulo 3, del 1 al 12, algo que vimos la semana pasada, o antepasada, porque la pasada fue que tuvimos la pausa por la tormenta. Hablamos in extenso del tema de las palabras, de la lengua, de cómo nuestra boca es un fuego, un mundo de iniquidad que destruye, que incendia, que produce conflictos. Asimismo, en el 3, 14 y 16, él reprendía los celos amargos y la rivalidad egoísta que hay entre algunos, compitiendo y teniendo ambiciones personales que hace que la gente se divida.
Y en el 4, del 1 al 3, él comienza el capítulo 4 diciendo, ¿de dónde vienen los pleitos, y los conflictos entre ustedes, o las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? O sea, ¿no vienen de ustedes mismos queriendo cosas de manera apasionada y de manera a veces egoísta? Y eso hace que tengan pleitos y discusiones. Entonces, todo esto es hasta el capítulo 4. Son reprensiones que él hace. Y con cada reprensión o cada señalamiento, él también exhorta y ordena y manda a los creyentes a vivir de una manera diferente a este proceder. Y como les digo, esto es solo hasta el capítulo 4. Si continuamos el resto de la carta, que son capítulo 4, capítulo 5, él tiene otros señalamientos que hacer. Pero yo llegué ahí porque ahí es que vamos a empezar el día de hoy. En el 4:4. Fíjense que llegué hasta el 4:1-3. Voy a comenzar en el 4:4. Y ese es el texto que vamos a exponer hoy, del 4 al 10 de Santiago 4. Miren entonces, luego de hacer todos estos señalamientos, él dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Es un pasaje duro, como lo pudieron ver. Es un pasaje difícil incluso de interpretar en alguna de sus porciones. Pero se darán cuenta que este pasaje está colocado precisamente luego de todos estos señalamientos y él como que concluye con esta reprensión, luego de ver y analizar todas estas cosas que los hermanos estaban haciendo. Y digo los hermanos porque él se refiere en múltiples ocasiones a hermanos, amados hermanos, queridos hermanos, y le señala el favoritismo, y le señala la lengua, y le señala la ambición egoísta, y le señalan todas estas cosas que yo leí hace un momentito. O sea, cristianos que están viviendo y están manifestando en su vida cosas que no se corresponden con lo que debe ser la vida de un creyente. Si contrastamos las vidas de estas personas con la palabra, pudiéramos decir que muchos de ellos eran simples oidores y no hacedores de la palabra. Y honestamente, hermanos, con cuánta facilidad nosotros escuchamos algo de la palabra y luego vivimos otra cosa totalmente diferente, justamente en el aspecto del cual oímos. Nosotros somos violadores en serie de la palabra. Constantemente estamos ignorando y obviando cosas que sabemos que no debemos, pero las hacemos de todas maneras. Porque sencillamente quien nos gobierna no es la palabra, es el impulso de la carne. Es el deseo del momento, es lo que queremos decir, es lo que queremos hacer, es lo que queremos perseguir. Y entonces, Santiago, cuando hace todos estos señalamientos, hace una reprensión, una fuerte reprensión a los hermanos y le dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago no entra en los detalles de cómo hablar mejor,
de cómo no ser favoritista y cómo tratar a la gente o tratar al pobre mejor. Él no entra en el detalle de cómo eliminar del corazón la competencia egoísta y la confianza en la riqueza. Fíjense que él no entra en el detalle, él se va al fondo del asunto. Eso es un tema de lealtad del corazón. La forma como ustedes están viviendo, le dice la forma como ustedes están viviendo en su vida, mostrando todas estas cosas. Yo no voy a entrar en el detalle. El problema de ustedes es que ustedes son unos adúlteros espirituales. Ustedes aman más el mundo y la forma como el mundo procede que la palabra de Dios y a Dios. Tienen un problema esencial de lealtad. Ese es su problema. Y si ustedes resuelvan ese problema de lealtad fundamental, todo lo demás va a caer en orden. Todo lo demás va a ser reparado. Por eso él no entra en los detalles, pero fíjense que él habla entonces de estas expresiones duras, almas adúlteras, ser amigo del mundo, pecadores, ustedes de doble ánimo. Este autor, Douglas Moore, que tiene un muy buen comentario acerca de Santiago, dice lo siguiente: en medio de su exhortación sobre la lengua, la envidia y la división, Santiago irrumpe con un apasionado llamado a sus lectores a apartarse de sus caminos mundanos y someterse de todo corazón, una vez más, al Dios misericordioso pero celoso. Santiago reúne todos los asuntos específicos que trata en su carta en una sola y abarcadora demanda. Si hay un lugar donde podemos encontrar el corazón de la carta de Santiago, es este. Nuestra desobediencia, nuestro desvío, el hecho de que somos oidores y no hacedores tiene que ver esencialmente con que nuestro corazón está inclinado más hacia el mundo y no hacia Dios. Y eso es lo que él trata. De eso se trata este pasaje y este texto que diríamos es el centro conceptual del libro de Santiago. Podemos decir también que el ser hacedores y no oidores es parte de ese centro conceptual, pero esto es parte de lo mismo. Esta expresión, almas adúlteras, que él usa, es una expresión que alude a la relación marital de Dios con su pueblo, muy común en el Viejo Testamento. Dios se identifica como el esposo de Israel. Él desposó a Israel, se casó, se unió en un pacto, por así decirlo, espiritualmente hablando, matrimonial con Israel. Y en Isaías 54, Jeremías 3 hace alusión a esto y hace alusión también de que cuando el pueblo se desviaba, la forma como Dios caracterizaba su desvío era que se habían convertido en adúlteros espirituales. Recientemente yo en mi momento devocional estoy leyendo el libro de los Jueces y justamente había leído este pasaje la semana pasada. Estoy leyendo el libro de los Jueces, los primeros capítulos, comencé hace unos días. Y me sorprende que cuando los judíos entran a la tierra prometida y comienzan a conquistar los pueblos cananeos, habían algunos pueblos que estaban presentes en la tierra que no fueron conquistados por Israel. Los dejaron ahí. Y entonces, en un par de ocasiones, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, y 4, Dios dice que el pueblo se prostituyó con los dioses de los cananeos. A mí me chocó esa expresión de que el pueblo se prostituyó con los dioses cananeos. Y me puse a pensar precisamente cuando mi corazón o mi proceder no honra al Señor porque he decidido hacerle caso a otra cosa. La gravedad con la que Dios ve eso es significativa. Es cierto que tenemos perdón en Cristo, pero no deja de ser una prostitución espiritual cuando yo me inclino ante otros dioses que seducen mi corazón y capturan mi atención más que Dios. Esto de almas adúlteras, precisamente, como les decía, hace alusión a la relación marital de Dios con su pueblo y revela
que una vida inconsistente con la palabra es un escándalo para Dios. El adulterio implica ser desleal, traicionar, apreciar o preferir a uno a expensas de otro. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Que mis desobediencias son un escándalo para Dios. Es grave, es comparado con el adulterio. Este término de almas adúlteras nos abre los ojos del fuerte impacto del pecado en nuestra relación con Dios. Por eso el pecado, aún en el Nuevo Testamento, que ya conocemos lo que Cristo ha hecho y ya conocemos que su gracia nos cubre y ya conocemos que la cruz pagó por nosotros, el pecado no deja de ser pecado porque haya sido perdonado. Por eso el pecado, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que los hombres que maltratan a sus esposas van a ver que sus oraciones son estorbadas. O sea, la relación con Dios se distancia hasta cierto punto cuando hay un maltrato dentro de la relación marital. Por eso el salmista dice que cuando observó pecado en su corazón, él, Dios, no me escuchará. Este término nos pone en la mente y en la cabeza precisamente que una vida inconsistente con la palabra no solamente es un escándalo, sino que el pecado sigue siendo algo fuerte y grave y escandaloso y que afecta mi relación con mi Señor. Por eso él usa el término de almas adúlteras, pero fíjense que en el contexto que él habla de almas adúlteras y de amistad con el mundo, él no está hablando de ir a lugares que los mundanos van, ni de participar de fiestas escandalosamente pecaminosas, ni está hablando de borracheras. Santiago está hablando de nuestro trato mutuo, del uso de nuestra lengua, de cómo yo poner mi esperanza en la riqueza. Son cosas muy normales entre nosotros, pero representan, en vista de la santidad de Dios, fuertes y escandalosos desvíos de mi relación con Dios y de mi lealtad a Dios. Por eso él usa el término almas adúlteras. Es una llamada de atención, como dicen los americanos, un wake-up call. Oh, almas adúlteras, ¿por qué ustedes están viviendo así? Con todas estas cosas que ya vimos ahora en los primeros capítulos del libro. Y habla entonces de una amistad con el mundo. Y uno se pregunta, bueno, ¿mundo en qué sentido? La palabra griega de mundo que usa Santiago ahí es cosmos, que es una palabra usada en la Escritura de diferentes formas. De 3 formas se utiliza la palabra cosmos en la Biblia. Primero se usa para referirse al mundo físico. Fíjense cómo Hechos 17:24 dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, ahí se está refiriendo al mundo físico. Dios hizo el mundo, Él es el creador, correcto. Luego también el mundo es usado en el sentido de que el mundo incluye la humanidad. Y Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Pero a qué mundo se está refiriendo? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo, al globo terráqueo. No, de tal manera amó Dios la humanidad, la raza humana, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la otra acepción y uso del mundo, la palabra mundo. Y el tercer uso es que es un sistema moral o espiritual opuesto a Dios. En 1 de Juan 2:15 y 16 se nos dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Ese es el sentido en Santiago. No amen el mundo. Nos está diciendo no amen la creación. Bueno, la creación tenemos que cuidarla, ¿verdad? A la humanidad tenemos que amarla. Entonces, ¿a qué se refiere Juan de que no amemos el mundo? Bueno, este sistema que opera en nuestra existencia. Miren esta definición
que creo que me parece una de las más atinadas que he encontrado, de William MacDonald, dice: el mundo aquí no es una referencia al orbe en el que vivimos, ni a la creación natural que nos rodea. Designa más bien el sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Designa más bien al sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Es un sistema de valores, principios, maneras, entendimientos de la vida, a través de la cual el hombre quiere hacerse feliz sin Dios, sin Cristo. Buscar su propia plenitud, su propia satisfacción, haciendo uso de las cosas que a él le parece. El sistema mundano gira en torno al ser humano, en torno a su felicidad, en torno a su plenitud, en torno a la búsqueda de sus más deseadas experiencias. El hombre es el centro del sistema mundano, contrario al sistema divino o a la perspectiva divina, donde el centro es Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros somos amigos del mundo, porque acuérdense que Santiago reprende a los hermanos por ser adúlteros espirituales y los reprende por ser amigos del mundo. Hasta cierto punto son términos sinónimos. El adulterio espiritual implica que yo he hecho una amistad con el mundo. Y la amistad, entendido en el contexto de Santiago, en el contexto helenístico, griego de la época, yo no le decía amigo a todo el mundo. O la gente no le decía amigo a todo el mundo. Cuando tú decías que alguien era tu amigo, era tu amigo. Era una persona con la que tú compartías todo. Tú veías la vida como él. Tú andabas junto a él. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Los amigos eran así. Hoy en día nosotros tenemos muchos conocidos, tenemos amigos en Facebook y demás que no representan nada en nuestra vida realmente. Son gente que ve lo que hacemos, pero no saben qué estamos, ni qué pensamos, ni qué amamos, ni con qué luchamos. Ahora, aquí Santiago está diciendo que el adulterio espiritual es equivalente a una amistad con el mundo. ¿Y cuándo somos amigos del mundo? Bueno, en primer lugar, somos amigos del mundo cuando compartimos sus valores. Cuando el placer, el poder y la riqueza lo usamos como criterio de éxito. Esto es algo bien resumido. Cuando yo comienzo a pensar y creo esta idea de que el placer, el poder, la riqueza y cosas que este mundo terrenal ofrece son los criterios del éxito, yo he comenzado a coquetear con el mundo, a hacerme amiguito del mundo, a creer lo que él me dice. He comenzado a caer en sus seducciones. No estoy diciendo que el poder, la riqueza o el placer son cosas malas en sí mismas. No, son cosas que Dios creó. Pero cuando lo colocamos como una prioridad en la vida y como los instrumentos a través de los cuales yo obtengo plenitud en mi corazón, ya yo lo he hecho un ídolo. Porque la plenitud en el corazón solamente Dios la puede proveer. Entonces, esa es una forma en la que nosotros nos hacemos amigos del mundo cuando compartimos sus valores. Creemos que lo que el mundo dice que es importante, para nosotros también es importante. Número 2, en segundo lugar, cuando procedemos según sus métodos, más que la dependencia de Dios y de su palabra, nos conducen la fuerza, la deshonestidad, la manipulación. Cuando yo me conduzco por la vida, no de una manera que complace a Dios, ni que ama a Dios, ni que ama al prójimo, sino que yo voy por la vida rompiendo, tratando de ganar mi lugar. Y si tengo que mentir para eso, lo hago. Y si tengo que traicionar, lo hago. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer para eso, lo hago. Porque el que petapierde ñea, ¿verdad? El que se descuida, lo agarran camán. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Son refranes a través de los cuales el mundo nos introduce en sus mecanismos de funcionamiento. ¿Con cuántas personas yo he hablado? No son cientos, son un grupo de personas
Hablamos del mundo de los negocios y estamos de acuerdo que los negocios en un mundo caído son difíciles de hacer. Pero hay cuidado del cristiano que piense que si no hace lo mal hecho no le va a ir bien. Hay cristianos que incluso todavía no estamos convencidos que la integridad es rentable. No estamos del todo convencidos. Cuando yo hablo de rentabilidad, yo no hablo solamente de rentabilidad económica. Es que es mejor poco con integridad que mucho sin ella. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Pero el mundo se opone en su perspectiva y en su visión. Y entonces procedemos según los métodos del mundo. No solamente en el mundo de los negocios, sino en el mundo de las relaciones. Nos presentamos de cierta manera, conquistamos a la pareja de cierta forma, engañamos al otro, somos deshonestos en nuestros tratos, somos amigos del mundo. No solamente eso, sino que también buscamos su aprobación. Buscamos su aprobación. Nos interesa más la del mundo que la de Dios. Nos sentimos peor de ser desaprobados por la gente que nos conoce que de ser desaprobados por Dios. Preferimos, el favor de aquellos que nos conocen o aquellos que son parte de nuestro círculo a la aprobación de Dios, aun eso implique ir contrarios a la palabra de Dios. Entonces, la amistad con el mundo tiene que ver con esto. La amistad comparte valores, abraza métodos que no son bíblicos, busca la aprobación del hombre aunque no tengamos la aprobación de Dios. Y por lo tanto nuestra lealtad está dividida. Queremos estar con Dios y con el diablo, con Dios y con el mundo. Y Santiago dice, somos adúlteros espirituales. Dice otra vez este autor Douglas Moo, no tenemos evidencia de que los lectores de Santiago estuvieran negando abiertamente a Dios ni decidiendo conscientemente seguir al mundo en su lugar. Pero su tendencia a imitar al mundo, al discriminar a las personas, a hablar negativamente de otros, manifestar envidia amarga y ambición egoísta y perseguir sus propios placeres destructivos equivalía exactamente a eso. Eso es algo de lo que yo dije hace un momentito. Santiago no está reprendiendo gente que está desbocado en placeres desenfrenados. Santiago está reprendiendo a gente que está viviendo vidas relativamente morales, pero que están hablando desbocadamente, que están maltratándose unos a otros, que están teniendo envidias entre ellos, actitudes divisivas, que están poniendo su confianza en lo material, etcétera, etcétera. Cosas que para muchos de nosotros son pecados respetables, son pecados que forman parte de nuestra vida y que no nos escandalizan. Entonces, ese es el veredicto de Santiago, ese es el diagnóstico de Santiago. Hay un adulterio espiritual que ustedes tienen que desarraigar, del cual se tienen que devolver, del cual se tienen que arrepentir. ¿Cómo entonces caminamos con Dios? ¿Cómo entonces caminamos con Dios? ¿Y qué requiere ese caminar con Dios? Y algunas de las cosas ya más o menos hemos dicho, algunas de ellas, pero vamos a tratar de sintetizarlas y verlas de manera mucho más ordenada, por así decirlo. ¿Qué requiere desde el punto de vista de este pasaje? Caminar con Dios, ser leal a Dios, ser gente no de doble ánimo, sino de un solo ánimo, de una sola lealtad, y que sea nuestro Señor. Bueno, lo primero, hermanos, como es obvio, yo requiero enemistarme con el mundo y resistir su formateo. Aquí yo pongo en amarillo aquellas cosas que del pasaje que nos interesa son importantes. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hay que enemistarse con el mundo. No es que vamos a pelear con la gente. Acuérdense que el mundo no es la gente. Eso es una acepción del uso de la palabra mundo, la humanidad. No, el mundo es el sistema de valores que no tiene a Dios como su centro y que trata de hacer al hombre feliz sin Dios. Entonces yo tengo que enemistarme con ese mundo. De hecho, en el versículo 7, fíjense que dice abajo, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Wow, ahí lo personifica.
Lo que está detrás del mundo es nada más y nada menos que un ente espiritual. Eso es consistente con lo que la palabra me dice. De hecho, primera de Juan, donde dice que no amemos el mundo, esa misma carta dice que el mundo yace bajo el poder del enemigo. El mundo es controlado. Este mundo caído es esencialmente controlado, permitido por Dios, por el diablo, por Satanás, por el adversario de nuestro Señor. Resistir al mundo entonces, y su esquema de valores y su propuesta de métodos y su aprobación, resistir al mundo va a ser una resistencia a Satanás. Y eso es lo primero que necesitamos nosotros. Algo muy parecido nos dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Ustedes lo conocen este pasaje, pero quiero leerlo de nuevo en este contexto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, que es la verdadera forma de adorarlo. Miren aquí ahora. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Pero lo que está en amarillo es lo que quería señalar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo mismo que Santiago está diciendo, dejen su amistad con el mundo. No se asocien con él, no caminen con el mundo, no piensen con el mundo. De hecho, resistan eso. Y yo creo que tiene que ser activo este asunto. No puede ser pasivo, no puede ser reactivo. Tiene que ser activo y proactivo, vamos a decirlo así. Porque si nosotros no hacemos nada, el mundo nos lleva. Si nosotros no decimos no a ciertas cosas, el mundo nos va a dar su forma. Y entonces, hay muchas cosas en las que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Algunos ejemplos para llevarlo como más al plano práctico. Bueno, yo tengo que dejar de pensar que mi felicidad está en el placer. La felicidad no está en la experiencia de placer. Yo tengo que programarme eso en la mente. La felicidad del ser humano no está en experimentar placer. Ahí puede haber alegría y hay placer, pero la felicidad o la plenitud es mucho más que eso. Es mucho más que un momento sensorial de una buena sensación. Es mucho más. La Biblia habla de eso. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Dios no está en contra de la plenitud, ni siquiera está en contra del placer, pero cuando el placer es disfrutado fuera de los parámetros de Dios, el placer se convierte luego en dolor. Yo tengo que creer esto es una máxima de la palabra. Mi felicidad no está en la experiencia de placer, no importa lo que el mundo te diga y no importa cómo te lo presenten. Dicho sea de paso, el mundo es muy buen vendedor. Tiene una tremenda maquinaria de promoción y publicidad. Hermanos, no valgo por lo que tengo. Y ojo, más no es mejor. Saquémonos eso de la cabeza. El ser humano no es más porque tiene más. El ser humano es lo que es porque es imagen de Dios. Y lo que hemos conocido a Cristo, ahora somos hijos de Dios y parte de la familia de Dios. ¿Ustedes quieren un honor más grande que ese? Yo no valgo por lo que tengo. Por lo tanto, si tú tienes, no te creas la gran cosa. Y si no tienes, recuerda, tú vales. Y si conoce a alguien que tiene, tampoco lo trata diferente porque no es nada más por eso. El hecho de yo saber y reconocer y abrazar este concepto de que yo no valgo por lo que tengo y la gente no vale por lo que tiene y que más no es mejor, cambia muchísimas cosas en mi vida. Cambia muchísimas cosas. Yo tengo que resistir esa tendencia de que yo saludo mejor al que más tiene. De que yo me río con el que viene en el mejor vehículo. Yo tengo que resistir esa tendencia de manera intencional, si no voy a ser arrastrado por este mundo que todas las señales me dicen que sí, que es cierto. El mundo dice que mientras más la gente tiene, más exitosa es.
y mejor le ha ido en la vida. ¿Quién ha dicho que la vida se mide por lo que tiene? Lucas 12:15. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, dijo Jesús, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tampoco valgo por lo que sé, los títulos, los reconocimientos, las promociones. Yo no valgo por lo que sé. El mundo te dice eso. Digo, es importante la preparación, ojo, es bueno, es loable. Ojalá todo la podamos hacer en la medida de nuestras posibilidades, que nos podamos preparar y lo que hagamos, que lo hagamos con excelencia para la gloria de nuestro Señor. Pero no porque eso me va a dar valor. Eso me va a poner en una posición de bendecir más, de glorificar a Dios. Otra cosa, el cuerpo no es para ser exhibido. El mundo insiste que mientras más apretado y más transparente, más bonito. El mundo insiste. ¿Qué tú le vas a decir al mundo? No, yo no me voy a poner eso. Yo no voy a vestir así. De hecho, aquellos que decidimos vestir diferente nos hemos ido quedando sin moda. Porque salimos a buscar algo y decimos, porque a mí no, yo no puedo entrar en ese pantalón, a mí no me entra. O me queda incómodo, me siento como caminando como medio... Hermanos, el cuerpo, el pudor, la discreción, la pureza, es buena, es hermosa delante de Dios. Es un esquema de valores y principios y métodos totalmente diferente. Porque de hecho, también el mundo nos dice que mientras mejor cuerpo tú tienes, más apreciado eres y más valor tienes y más te buscan. Eso es cierto, el mundo lo hace así, pero Dios no lo hace así. Para Dios lo externo es totalmente irrelevante. El cuerpo no es para ser exhibido. El sexo fuera del matrimonio es pecado. Todo sexo fuera del matrimonio es pecado. Yo creo que eso, hay países donde meten a uno preso si uno dice eso. Pero lo digo y lo recalco, al punto incluso que en 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios, huyan de la fornicación. Mándense. Cuando esté por ocurrir, si se sienten tentados o inclinados a eso, ni se vean ustedes por ahí. Y habla y da toda una teología de la fornicación y del sexo fuera del matrimonio. Cualquier forma de sexo fuera del matrimonio es pecado a los ojos de Dios. Hermanos, la pornografía no es diversión. La pornografía no es diversión. La gente se divierte con ella, pero bíblicamente hablando no es diversión. La pornografía, bíblicamente hablando, aparte de que es una desconsideración total por el cuerpo creado a imagen de Dios, es una desconsideración total, es una agresión contra la persona que se está produciendo la pornografía. Estoy viendo a la persona no como una persona, sino como un objeto. Y eso le quita toda, por así decirlo, todo valor espiritual a lo que la persona es. Y podemos por ahí decir muchísimas otras cosas. Y por último, y es posible, ojo hermanos, y es posible que mis sueños y tus sueños sean pesadillas. ¿Y por qué yo pongo eso ahí? Bueno, porque hoy tenemos esta idea. Sigue tus sueños, sé lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Y hay algunos de esos sueños que yo quiero y pienso y anhelo que son pesadillas. Porque lo que a mí me parece derecho al Señor es un camino de muerte. ¿Quién ha dicho que todo lo que yo sueño es algo positivo y bueno, conveniente para mí, para los demás? Una pretensión, una arrogancia del ser humano. Esto es solamente una pequeña muestra de cómo nosotros necesitamos reformatear nuestra manera de pensar. Aquí no hemos hablado en detalle de finanzas, de familia, de crianza, del comportamiento ciudadano, el proceder empresarial, de cómo tratar a los empleados, de cómo reconciliar una relación.
En todas las esferas y ámbitos en el que tú te desenvuelves y tú actúas como ser humano, hay un principio del mundo y hay un principio de Dios. En todas las esferas. Donde quiera que tú te muevas, Dios, el cristiano, hasta compra diferente, vende diferente, habla diferente, mira a otra persona diferente. El cristiano está supuesto a ver otras cosas cuando se relaciona con otra persona. Pablo decía incluso en la carta a los Corintios, ya yo no conozco a nadie según la carne. Y la gente dice, ¿qué significa eso? Bueno, Pablo cuando veía una persona no veía un cuerpo o una carne, él veía un alma que era potencialmente un adorador de Cristo. Y Pablo decía, yo no conozco a nadie según la carne ya yo todo el que veo lo veo como un potencial adorador, yo quiero presentarle a mi Señor, presentarle la obra de redención, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, toda nuestra experiencia humana debe estar bañada por verdades bíblicas que nos conduzcan en todas las esferas de la vida. Y que mi enemistad con el mundo entonces sea desarraigada y mi lealtad hacia Dios sea afirmada. Dice C.J. Mahaney en su libro Mundanalidad, el mayor peligro para la iglesia evangélica en Estados Unidos, yo diría en cualquier país, no es la persecución, sino la seducción de este mundo. El mayor peligro no es la persecución, sino la seducción. ¿Queremos caminar con Dios? Bueno, tenemos que hacer un compromiso de enemistarnos con el mundo y aferrarnos al Señor. Resistir esta ola tsunámica que viene de mentiras mundanas y quieren hacernos vivir como ellos entienden o como el mundo entiende, como el diablo entiende. Y abrazar todo lo que Dios entiende en todas las esferas de la vida, de tal manera que mi vida sea una vida leal a mi Señor, de un solo ánimo, no de doble ánimo, como dice Santiago. Lo segundo que yo necesito para caminar con Dios, hermanos, es humildad para sostener la mano divina. Se deriva de lo que acabamos de leer, pero miren cómo Santiago lo presenta. Aquí yo hago una selección de los aspectos que son importantes en este sentido. Dice que Él da gracia a los humildes, por tanto sométanse a Dios. Y luego dice en el versículo 10, humíllense en la presencia del Señor. De diferentes maneras nos dice que Dios aprecia la humildad, que Dios valora y celebra la humildad en nosotros, al punto que Él da gracia a los humildes y se opone y se resiste a los soberbios. Y entonces dice, por tanto, ¿cómo entonces cómo voy a hacer eso? Bueno, sométete a Dios. Y luego, como una especie de sinónimo en el versículo 10, porque esto está en el versículo 7, del versículo 7 al 10 hay múltiples cosas que yo no la puse aquí. Y sométete a Dios, dice múltiples cosas, que se arrepientan y demás. Y luego dice otra vez, humíllense en la presencia del Señor. Hermanos, el creyente vive bajo sujeción. Él vive sometido a Dios. Cristo, nuestro Señor, cuando vino al mundo, dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿quién me pienso yo que soy cuando yo quiero hacer mi propia voluntad? En los diferentes aspectos de mi vida. A mí me encanta este pasaje de Proverbios que le voy a presentar, porque para mí es el mejor resumen de un caminar humilde delante de Dios. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué lindo, ¿eh? A mí me encanta el que confía, cuando dice confía en el Señor con todo tu corazón, o sea, completamente. Cuando hay un principio bíblico que te exhorta a actuar de una manera y tú quieres actuar de otra manera y quieres hacerlo de otra manera, lo que el versículo te dice es olvídate de ti y de tu criterio. No importa lo que tú quieras hacer. Si este principio bíblico está claro y tú entiendes que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, abrázalo completamente, confía en Dios de todo corazón y no te confíes o no dependas de tu propio entendimiento. A veces yo lo veo de manera jocosa esto porque
Como ustedes saben, siempre tenemos, y más los que estamos en Cristo, dice Romanos 8, que nosotros tenemos al Espíritu dentro que nos guía. El Espíritu guía a todo el creyente. Y Gálatas 5, 16 en adelante dice que hay una lucha entre los deseos del Espíritu y los deseos de mi carne. Entonces, ustedes saben que tenemos, el que no tiene al Señor, tiene la conciencia también que le dice cosas, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos voces, que en el cristiano está la voz de la carne y la voz del Espíritu. Entonces, más o menos lo que esto nos dice es, cuando tu carne te diga algo, respóndele, no, eso no es lo que yo voy a hacer, ¿no? Tu carne te va a decir, tu carne te va a tratar de seducir, tu carne te va a tratar de agarrar para que tú hagas y actúes y procedas de cierta forma y persigas ciertas cosas y busques ciertas cosas en la vida, y tú tienes que poner en duda tus criterios. Eso es lo que dice, no dependa de tu propio entendimiento. No crea lo que tu carne dice acerca de lo que es importante en la vida. No crea lo que tu carne dice acerca de cómo reconciliar una relación. No crea lo que tu carne dice acerca de cómo resolver este asunto, cómo hacer negocios. Créele a la palabra. Confía en el Señor con todo corazón, con todo tu corazón. Entonces, la humildad, hermanos, es un requisito para caminar con Dios. Dios se opone a los soberbios, no simplemente los ignora. El orgullo en nosotros puede resultar ofensivo para otras personas, pero para Dios es repulsivo. El orgullo en nosotros puede resultar ofensivo para otras personas, pero para Dios es repulsivo. Vamos a hacerlo práctico. Algunos vicios del orgulloso. Cualquier similitud con alguno de nosotros es pura coincidencia. No puse eso abajo porque no me cabía la notita. Le cuesta admitir cuando se equivoca. Entonces tú te vas a poner ahí tu propio orgullómetro. Okay, es un orgullómetro. Más o menos ve evaluándote. No piensa en el otro, porque eso es lo que hace el orgulloso también, que él piensa que es el otro que está mal. Entonces, si ya tú estás pensando en otra gente, ya te mataste a ti mismo. Le cuesta admitir cuando se equivoca. Le molesta recibir consejos o correcciones. No es enseñable. Les resulta difícil pedir perdón. Necesita que reconozcan sus logros. Se irrita o se queja cuando las cosas no son como quisiera. Se molesta con el éxito ajeno porque él quiere tenerlo él. Se irrita cuando otros hacen cosas mejor que él o que hacen las cosas mejor. Siente que debe tener el control o la última palabra. Estos son algunos de los vicios del orgulloso. Algunos de los vicios del orgulloso. Complicado el espécimen, ¿eh? Es una personalidad complicada, difícil de llevar. Pero cuando vemos al humilde, como un contraste, ¿verdad? Las virtudes del humilde. Esto es en alguna ocasión el pastor Miguel habló de la humildad y dijo, era como que la humildad es como el terreno donde crecen todas las demás virtudes. Y es interesante porque la humildad que más resalta de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Fue la única virtud de la cual Él dijo, sed imitadores míos, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, el humilde es agradecido, sabe que no se ha ganado las bendiciones. El humilde es enseñable, entiende que no se las sabe todas. El humilde es perdonador, extiende lo que ha recibido por gracia. Además, él también se equivoca y él lo sabe. El humilde es sensible porque considera al otro como más importante. El humilde es conciliador porque le busca la vuelta al otro, se ajusta, se adapta al otro. Y el humilde es colaborador porque para él no hay tareas que no pueda hacer. Son 6 virtudes del humilde. Hay muchas más. Yo diría que hay muchas más que son virtudes que se dan, se producen y florecen en el terreno de la humildad. Es hermoso ver esta promesa de Jesús al humilde precisamente.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. En la humildad hay paz. Yo no estoy peleando con Dios, con la vida, con el otro. Soy manso, me dejo llevar, aprendo de la vida, colaboro, contribuyo, me enseñan, pido perdón. Es una persona que actúa en la vida y procede en la vida de una manera totalmente, su experiencia de vida es totalmente diferente, producto de esta hermosa virtud de la humildad. Y para mí no hay nada que cultive la humildad más que el hecho de pensar de manera incesante en que Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él, siendo Dios, vino, se humilló, se hizo hombre y fue a la cruz y murió por nosotros. Y estando aquí en forma de hombre nos sirvió, nos limpió los pies, nos alimentó, nos sanó, nos perdonó. Fue a la cruz y dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, yo pensar en la divinidad que estuvo dispuesta a hacer eso por mí, cuando yo veo un viso de orgullo en mi corazón, yo le digo, ¿qué tú haces ahí? ¿Por qué tú piensas así? ¿Quién tú te crees que tú eres? Cuando yo me quiero pensar superior o quiero pensar que una tarea no es lo suficientemente importante para mí, cuando no quiero buscar el perdón que debo buscar, yo me pregunto a mí mismo, ¿quién yo me creo que soy? Porque Cristo, siendo lo que fue, hizo eso. ¿Cómo es posible que un pensamiento de orgullo se asome por la mente de aquel que ha sido perdonado por Cristo? Pero sí lo hace. Los pensamientos de orgullo se asoman a nuestra mente. Pero por eso la verdad de la palabra nos ha sido dada para que le cortemos la cabeza inmediatamente. Y no pensemos de nosotros mismos más allá de lo que somos, como dice Pablo. Entonces, estate atento a tus impulsos y a tus ínfulas de orgullo, porque son como minas explosivas en tu vida y en mi vida. El orgullo es explosivo, detona, destruye todo a su paso, incluyendo mi relación con Dios, porque Santiago dice, Dios se opone al orgulloso, resiste al soberbio. O sea, que tienes a Dios de frente, tenemos a Dios de frente. En tercer lugar, hermanos, para caminar con Dios necesitamos un arrepentimiento que me haga cambiar. Y ciertamente todo arrepentimiento genuino cambia a la persona, pero quiero hacer el énfasis para que no se entienda que arrepentimiento es confesión. Ay, que yo lo siento mucho, que me arrepiento de lo que hice. Un arrepentimiento incluye confesión, pero incluye también cambio. Si yo no cambio, yo no me he arrepentido. Yo confesé, pero no me arrepentí. Y Santiago lo dice de la siguiente manera: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Es sin duda ese pasaje, esos dos versos, o ese verso, perdón, es un llamado a arrepentirse de corazón, un llamado a arrepentirse, no solamente a confesar, sino a arrepentirse y cambiar la vida. Primero comienza con pecadores, limpien sus manos. Tiene que ver con el comportamiento externo, con lo que hacemos, con lo que decimos, con la forma como procedemos, con la forma como trabajamos, con las cosas que hacemos externamente, con las cosas que la gente ve. Las manos son símbolo de lo que hacemos externamente. Bueno, limpien sus manos. El que se acerca a Dios, el que se humilla y se somete bajo el gobierno de Dios, comienza a vivir diferente. Tiene que verse diferente tu vida. Y eso es lo que él dice. Pecadores, limpien sus manos. Pero ahora dice, de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Tiene que ver con las motivaciones por las que hacemos las cosas, nuestras deslealtades. Y esto de purifiquen sus corazones. ¿Por qué purifiquen los corazones? Bueno, porque en nosotros hay mezclas. Nosotros estamos mezclados, no somos puros. Estamos mezclados en este contexto con las lealtades al mundo y lealtades a Dios. Decimos ser leal a Dios, pero hay claras evidencias de nuestras deslealtades a Dios, de nuestras desobediencias, de nuestros desvíos. Hay claros indicios de nuestros adulterios espirituales.
Y entonces Santiago está diciendo, ustedes tienen que limpiar lo que hacen y el corazón con que lo hacen. Arrepiéntanse de esto. Y por último, entonces, hermanos, bueno, falta una sola cosa. El caminar con Dios va a requerir de nosotros entender el pecado como algo grave. Algo que yo dije al principio, y la expresión de Santiago cuando habla de adúlteros espirituales hace alusión a que el pecado es eso, es algo escandaloso a los ojos de Dios. Pero miren cómo lo dice en este pasaje y en este versículo. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Este es un llamado, hermanos, a gente que ya conoce la cruz. O sea, nosotros estamos gozosos por el sacrificio de Cristo. Estamos alegres porque Cristo nos ha perdonado. Y cuando pecamos podemos ir a Él y de hecho la palabra nos promete que somos limpiados de toda maldad. Si la confesamos y nos arrepentimos, correcto. Pero aún así, hay lugar para el lamento y el lloro cuando nuestras vidas no se corresponden con lo que Dios quiere de nosotros. Y no solamente con lo que Dios quiere de nosotros, sino con lo que el Evangelio demanda de nosotros. Y cuando digo que demanda, no es que lo demanda para que seamos salvos, porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Ya Él pagó el precio completo y ya nosotros somos salvos en Él. Ahora bien, el gran sacrificio, la gran entrega que Cristo ha hecho por nosotros en nuestro favor, amerita que nosotros le demos toda nuestra devoción. Es un asunto de correspondencia. ¿Cómo le vamos a agradecer lo que Él ha hecho por nosotros que no sea viviendo para Él? Si Él nos dio su vida. Un sacrificio menos a eso no se corresponde con la nobleza y la importancia y la significancia de lo que Cristo hizo por nosotros. En este sentido, quiero leer una frase, o más bien una cita que me ministró de manera muy particular, donde este autor decía, una actitud despreocupada del tipo me da igual, es típica de quienes son amigos del mundo. Viven conforme a la filosofía hedonista, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una forma de pensar que ignora la aterradora realidad del juicio de Dios. Incluso el cristiano comprometido puede deslizarse hacia una actitud ligera ante el pecado, quizá presumiendo demasiado de la naturaleza perdonadora y misericordiosa de Dios. Santiago quiere que veamos el pecado por lo que realmente es, una ruptura seria en nuestra relación con nuestro amoroso Padre Celestial, una herida que, si no se sana, puede conducir tanto a un desastre temporal como espiritual. Con esto, lo que quisiera que nosotros es que cobráramos una sobriedad mayor hacia el pecado en todas sus formas. Que nosotros entendamos que el desvío de nuestra voluntad en alguna dirección hacia el pecado siempre es escandaloso para nuestro Señor. Que debemos vivir como con un santo espanto de las cosas que no le complacen a nuestro Señor. No. Debe haber una sorpresa santa en nosotros cuando hay una propuesta de hacer y de proceder de una manera que a nuestro Dios no le complace. No quiero. Es como vivir atemorizados en el buen sentido de ofender a nuestro Señor. Yo creo que eso hay que recobrarlo porque vivimos en una cultura descaradamente inmoral. Una cultura que se regodea de la impureza y de la vulgaridad. Gente que se ríe de lo profano, que se ríe de lo santo, se burla de Dios y de su palabra. En particular en la generación en que nos ha tocado vivir, yo no sé si fue así en generaciones anteriores, porque se habla del Imperio Romano, se habla del Imperio Persa, que era una perversión enorme. Yo creo que eso ha pasado en otras ocasiones, pero hoy como nunca antes pienso yo que estamos más al tanto de estas impurezas. Por la existencia de los medios de comunicación que nos llevan todo a la casa, al baño.
Entonces yo creo que es particularmente importante para nosotros como creyentes que tengamos esta sobriedad ante toda forma de pecado y todo lo que se parezca al pecado e impureza, todo aquello que desagrada y ofende a nuestro Señor. ¿Qué requiere entonces, hermanos, caminar con Dios? Bueno, enemistarme con el mundo y resistirlo. Humildad para someterme a la mano divina. Arrepentimiento que me haga cambiar y entender el pecado como algo grave. Dentro del mismo pasaje, y con esto termino, increíblemente Santiago hace o presenta ciertas promesas para el que camina con Dios. Este pasaje es muy rico en muchas cosas. Miren las promesas que Santiago presenta del que camina con Dios. Primero se le dice que Dios da mayor gracia a los que caminan con Dios. También se dice un poquito más adelante que el diablo huirá. Si le resistimos, huirá de nosotros. También en el versículo 8 dice que si nos acercamos a Dios en este proceder, Él se acercará a nosotros. Y en el versículo 10 dice que cuando nos humillemos en la presencia del Señor, Él nos exaltará. De la manera que a Él le plazca, que Él entienda, pero habrá una exaltación que Él nos dará. Y por lo cual sentiremos gozo, evidentemente. Entonces que hay promesas del que camina con Dios, que son promesas que el mundo no te puede hacer, ninguna de ellas. Así que el Señor sea con nosotros y que verdaderamente emprendamos este camino de caminar con Dios como a Él le complace, que seamos un buen compañero de viaje de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por las verdades que hemos compartido, verdades sobrias, y son cosas, Señor, que tenemos que considerar en nuestra vida porque sin duda que hay áreas de adulterio espiritual, de doblez en nosotros, de impurezas, de desobediencias y desvíos que necesitan ser rendidos a ti, sometidos a ti, y necesitamos arrepentirnos de todos ellos. Señor, danos arrepentimiento, abre nuestros ojos a aquellas áreas de nuestra vida en la que todavía luchamos con nuestras lealtades al mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera leal a ti. Ayúdanos a purificar nuestros corazones y a limpiar nuestras manos. Oh Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga, queridos hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.